Muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten. Aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con el padre Horacio Bojorge, ya un amigo de la casa. El padre Horacio Bojorge está en Uruguay, sacerdote, jesuita, biblista, que muchos de ustedes conocen. Padre Horacio, muy buenas tardes, gracias por atenderme. Buenas tardes, padre Javier. Buenas tardes, querida audiencia, con la que ya he tenido contactos gracias a usted, padre Olivera, y me han recibido muy bien. Muy bien, el padre Horacio ya ha estado otras veces aquí en nuestro canal, en Que No Te La Cuenten, y esta vez queríamos conversar en un diálogo más que una entrevista, sería una especie de conversación o de clase, podría también decirse, sobre lo que el padre Horacio considera que es el centro del espíritu del Evangelio, o sea, el núcleo, la esencia de la enseñanza evangélica, que es algo que el padre ha venido estudiando y predicando hace muchos años, que es el sermón de la montaña. Yo digo que sería la forma completa del mensaje, ¿no? Si uno ve las partes de un elefante todas separadas, no entiende lo que es el elefante. En algún momento tiene que verlo en completo. Y el evangelio completo es que Jesús nos anuncia la divina regeneración. Es decir, que el Padre nos quiere engendrar divinamente. Es la divinización nuestra, por gracia. La gracia quiere decir es el regalo de sí mismo, de la vida eterna. Eso es la vida eterna, el abrazo del Padre. Entrar en la relación que tienen el Padre y el Hijo. Bien. Bueno, a la luz de eso es que tenemos que ir entendiendo todas las otras cosas. Bien, padre, para hacer una introducción a esto, sí, ¿nos puede poner un poco en contexto? Todos tienen seguramente su Biblia, ¿no? Una Biblia católica. Sí. Ahora vamos a colocar también un texto que el padre Horacio va a presentar, pero todo el mundo puede encontrar este texto, el famoso Sermón de la Montaña, en sus Biblias, ¿no? Pero sí, si usted puede Mateo, colocar, ¿no? Mateo está en el Evangelio según San Mateo, son los capítulos 5 al 7. Ok, 5 y 7 de San Mateo, entonces. Y toda la primera parte de San Mateo es como ir presentando al personaje. Desde su nacimiento, sus primeros hechos, digamos, y después después de llamar a sus discípulos, lleva esta primera presentación que es el Sermón de la Montaña, que algunos se extrañan. ¿Cómo? Aquí es el Sermón de la Montaña, en Lucas está en la llanura, ¿no? Entonces, me preguntas de los exégetas dudosos. Lo que pasa es que Jesús lo predicó en todas partes. Y es la única, digamos, la única parte donde tenemos toda una enseñanza del Señor completa, porque el resto de los evangelios nos van dando como diapositivas. Pero aquí tenemos como, yo diría que Mateo tomó las notas de clase del Sermón de la Montaña. Y acá tenemos la gran enseñanza de Jesús, la que él iba repitiendo en todas partes y que dejaba asombrada a la gente y a los judíos algunas veces con una extrañeza y una diciendo, esto es algo raro, esto es una novedad que no es como nuestros rabinos que hablan propia autoridad. Termina el Sermón de la Montaña con algo así, que mucha gente decía, ¿y esto qué es? Bueno, entonces tener conocido el Sermón de la Montaña nos permite entender mejor esa imagen global de lo que es. Allí se nos va a hablar de lo que es el reino. Tenemos que, si estamos rezando el Padre Nuestro, venga tu reino. Y si le preguntamos a los fieles qué entienden por el reino, no saben porque no se les ha explicado lo que es el reino. Y el reino es la misma vida filial. Entrar en el reino es entrar en el rey. Cristo es rey. Uno es participar en la realeza de Cristo, como cuerpo del Señor. La justicia. ¿Qué es la justicia? Es lo que le agrada al Padre. ¿Quién declara que una persona es justa? El Padre, Dios. Pablo dice,
nada me acusa en mi conciencia, pero yo no me justifico. El que me justifica es el Señor, el que me considera justo es el Señor. Él sabe si soy justo o no. Entonces, cuando habla de la justicia y de que la justicia tiene que ser mayor de los escribas y fariseos, está diciendo, ¿quién le agrada más al Padre? ¿Y qué hay que hacer para agradarle más al Padre? Y Él viene a enseñarnos eso, que no basta con la justicia de los fariseos, sino que si no entra, dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entráis en el reino de los cielos. Entendiéndolo así, es, si ustedes no entran en la nueva ley, que es mucho más que la de Moisés, yo no vengo a abolirla, pero vengo a realizarla completamente. De eso nos habla el Sermón de la Montaña. Nos habla de nuestra entrada en la relación filial paterna, con Dios como Padre. Y ese es un poco el resumen del sermón, ¿no? Como la columna vertebral del Sermón de la Montaña. Y está dividido en cinco partes. Yo le llamo 5 lecciones, pero son 5 partes. Así que si tenemos una hora, vamos a hablar unos... ¿Sí? Diga, padre, disculpe que lo... No, tenemos, digo, el texto. Si quiere podemos compartir el texto, a menos de la primera parte, si le parece. Bueno, sí, de la primera parte, ¿cómo no? Bueno, cada una de las partes está como dividida en 3 partes. Es curioso, pero hay como 3 partes principales en cada una de las partes o lecciones. Y entonces en esta primera, que la tenemos aquí, dice, Sermón de la Montaña, vivir como el Hijo, vivir como hijos. Es la divina regeneración. Evangelio según San Mateo, capítulos 5 al 7. La primera lección. Y el centro de esta lección es que, para que glorifiquen a vuestro Padre. Eso aparece ahí perdido un poco, pero ese es el centro, ese es el foco de la lección esta. O sea, aquí se trata de que se glorifique al Padre, es decir, que se reconozca a Dios como Padre. Porque si no, Dios no tiene la gloria de ser Padre. Cuando Dios se conoce como Padre, tiene una gloria nueva, es decir, tiene una revelación nueva, se manifiesta ahora como Padre de Jesús, y por la oferta de Jesús ha sido enviada para que lo tengamos por Padre nosotros. De modo que eso también nos glorifica a nosotros, porque muestra a nosotros una identidad que desconocíamos, que es la de ser hijos. Nuestra identidad para Dios ahora es ser hijos. La gente no lo ve, pero... Y entonces tenemos 3 partes aquí, el exordio, las bienaventuranzas, que cuando uno empieza un discurso es el exordio. El exordio tiene que llamar la atención y dejar con curiosidad. Y eso es lo que hacen las bienaventuranzas. Yo pasé mucho tiempo leyendo libros y cosas sobre las bienaventuranzas, siempre me quedaba con una intriga. No entendía, hasta que el Señor en su bondad me mostró que, a diferencia, este es como la fórmula de la alianza de la nueva ley, es lo que Dios hace con nosotros, no lo que nosotros vamos a hacer con Él. Si nosotros entramos en la condición filial, entonces el Padre va a hacer con nosotros lo que hizo con Jesús. Las bienaventuranzas son un retrato del Señor. Y son una promesa de lo que Él va a hacer con los que se pongan ante Dios como Padre y vivan como hijos. Una maravilla. Pero por ser un retrato del Señor, viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó, y sus discípulos se acercaron. Están los discípulos entre la muchedumbre y la muchedumbre con los discípulos. Así que esto es un mensaje para todos. Okay. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres. Ahora, yo no sé si nos quedamos explicando las bienaventuranzas, Padre, no tendríamos que dedicarle esto. Yo le prometo que si usted me da otra vez para lo explicaré. Pero voy muy rápidamente ahora, mostrando las 3 partes, ¿no? Todas las bienaventuranzas van hasta el versículo 12. Después vienen los hijos de Dios en la segunda columna, viven para la gloria del Padre. Este es el corazón
de la primera lección. Y después viene, el Hijo no vino a abolir, sino a cumplir la Escritura. Es la tercera parte de esta lección. Ahora, la bienaventuranza, lo primero decíamos, es lo que Dios hace con Jesucristo y con lo que Jesucristo nos dice que lo hace el Padre si vivimos como hijos. Y al final, las últimas, hay una que dice séptima y octava. En realidad la séptima es doble. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa, por ser discípulos míos. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Acá está la gloria nuestra. La gloria nos la dan nuestros enemigos, cuando nos reconocen como hijos de Dios y nos quieren matar, eso es gloria. Por eso los mártires, la iglesia los considera los gloriosos. Los que han muerto y mostrado en el tiempo que eran hijos. Y por eso ahora están sentados a la mesa del Padre, y como Jesús dice, que en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Los que viven como hijos tienen un cartelito que les echa esperar. Los hijos de Dios entonces viven para la gloria del Padre. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. No se ha encendido una luz para esconderla. Y después viene ya el Hijo como una especie de autopresentación. El Hijo no vino a abolir, sino a cumplir las Escrituras. Es decir, no viene a abolir la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés era imperfecta. Es decir, que aún cumpliendo la ley de Moisés, y los escribas y fariseos querían cumplirla de tal manera que multiplicaban los mandamientos y tenían 700 pequeños mandamientos para cumplir. Y de repente se olvidaban de cumplir los principales. Y se satisfacían su justicia cumpliéndolos, dando la menta y el comino, como decíamos, ¿no? Y entonces esta última parte es muy importante porque conecta con la segunda lección. En la segunda lección, ahí dice, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir sino a dar cumplimiento. En verdad os digo, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una tilde de la ley sin que todo se cumpla. Fíjense lo que dice Jesús de su palabra, ¿no? Sí. Lo que dura el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se viene el mundo abajo y la palabra del Señor van a ser la que con un soplo hacen venir el mundo abajo. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Aquí aparece el reino. ¿Y el reino qué es? Es la condición filial. El que cumpla la voluntad del Padre escrupulosamente, ese va a ser el hijo que el Padre aprecia más. Y por eso las bienaventuranzas son eso. Cuando la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, a la que yo le di tantas vueltas y que además le han agarrado los políticos y la teología política de la liberación para hablar de los pobres en sentido sociológico. Ser pobre de espíritu es así como ser pobre de plata, no tener plata, no poder disponer de la plata. Así, ser pobre de espíritu es no ser dueño de su propio espíritu, es reconocerse hijo, por lo tanto un ser dado por Dios. Y es lo que Jesús reconoce cuando muere en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me lo diste, yo te lo devuelvo. O cuando San Pablo dice en la 2 Corintios 8:9, Jesucristo por nosotros se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Es decir, con su desapego de no querer, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? Por eso, bienaventurados los que tienen esta hambre, porque ellos serán saciados. Bueno, en otro de los evangelios sí, dice, no puedo ahora entrar
distraerme con las bienaventuranzas. Pero perdón, ¿qué pregunta me hace usted? No, solamente muchas veces esto que recién decía de lo de los bienaventurados los pobres, puede ser que en algún otro texto del Evangelio que se narran también las bienaventuranzas, se digan no bienaventurados los pobres de espíritu, sino simplemente bienaventurados los pobres. Ah, claro, que le hayan quitado cosas no se extrañe, que la Biblia latinoamericana y otros cirujanos de la Biblia le hayan extirpado un órgano que le resultaba. Para que los que nos están escuchando lo entiendan, las bienaventuranzas... Ellos tenían apendicitis y se sacaron ese apéndice. Porque las bienaventuranzas están narradas, pregunto, ¿solamente en el texto del Evangelio de San Mateo o también en algún otro texto paralelo? En San Lucas también, lo que le llaman el discurso de la llanura, pero no es tan completa como aquí. Claro, porque ahí en San Lucas, ¿cuánto es eso? Sí, también Lucas tiene una cita de 23:46. Si yo no me equivoco, en el Evangelio de San Lucas, sí, el texto no dice los pobres de espíritu, sino que solamente los pobres. Dice, pero sí, y entonces abrió sus inteligencias para comprender. Así está escrito que Cristo padeciera. No, perdón. ¿Usted qué texto de Lucas está buscando? ¿23:46? No, que 23:46 es el de la parte de la crucifixión, no puede ser. Es de la pobreza. Espíritu. 23:46 dice, así está escrito que Cristo padecía. 23, no, esto en 24 tengo acá, 23, perdone. 23:46. 23, 56, 46. Acá está. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Claro. Y en Filipenses 2:6-11, Filipenses 2:6-11, también pertenece a esta primera bienaventuranza. Voy a buscar acá. Dice 2:6. En Lucas 6:20 se encuentra la otra narración. ¿6:20? Lucas 6. 6, perdón, sí, yo me estaba cuidando. 6:11. ¿Por qué no puede ser? 6:20. Lucas 6:20. Lucas 6:20. Claro. Lucas ahí dice. Lucas 6:20. Ahí San Lucas narra las bienaventuranzas, como el padre Horacio está diciendo, pero en ese texto... Ahí está el sermón de las bienaventuranzas en Lucas. Claro, pero no dice bienaventurados los pobres en el espíritu o los pobres de espíritu. Por eso muchos progresistas, muchos teólogos de la liberación toman ese texto, lo que dice el padre Horacio, y se dan cuenta, miren, dice pobres nada más, dice pobres. Claro, lo que el padre Horacio dice... Para Lucas los pobres son los fieles. Claro. Sí, es decir, los que son pobres realmente por el espíritu. Es decir, el contexto de él ya entiende que los pobres se refiere a los pobres de la comunidad. Bien, perfecto. Bien. Bueno, y entonces ahora, padre, tendríamos que ya, como él dice, Jesús dice que no viene a abolir la ley, sino a perfeccionarla, ya pasamos a la segunda lección. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial, evitar los impedimentos de la caridad perfecta. Y acá también tenemos el versículo primero, que, bueno, ahí hay un subtítulo: la nueva justicia, el filial es superior a la antigua, es imitación de la perfección del amor del Padre. Bueno, aquí hay que explicar lo que es la justicia. De nuevo repito que la justicia no la conocen los hombres. La justicia tampoco es tratada en la Biblia así como dogmáticamente. Simplemente en la Biblia lo que se da es la galería de los justos. La galería de los justos es, está revelado quién es grato a Dios. Noé fue grato a Dios. Abraham fue grato a Dios.
David fue grato a Dios. Está revelado. ¿Por qué? Porque solo Dios puede decir quién le agrada. ¿Ves? Puede agradarse y puede decir que esto le agrada y manifestarlo. Entonces, Jesús viene, os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, si no sois más agradables al Padre de lo que son los escribas y fariseos, que no lo tienen por Padre y no lo conocen por Padre, y que no conocen esa gloria de Dios como Padre, ellos conocen a Dios como el Dios de Abraham, Jacob, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, el que entró en alianza con nuestros padres, el que se hizo miembro de la familia humana y del clan humano y del pueblo se hizo miembro de ellos por una alianza. Bueno, ahora Jesús viene a lo contrario, viene a nosotros, no es que Dios se mete a nosotros, la perfección es que ahora Dios nos mete en el nosotros divino. Ahora es al revés la cosa, que Dios, después de haberse hecho pariente de un pueblo por la alianza, ahora nos hace parientes suyos por la divinización, nos va a introducir en un nosotros divino humano eclesial. Entiendo. ¿Por dónde? Por la alianza esponsal de Cristo con la iglesia. Que va sucediendo desde la vida del Señor hasta el Apocalipsis. El Espíritu y la novia dicen ven. Entonces, y ahora vienen seis temas en la segunda lección en que se muestran en qué la justicia nueva es mayor que la antigua. La primera es la ira rompe los vínculos de la caridad, expresión. La ira rompe los vínculos, expresada la ruptura. Claro, entonces, habéis oído que se dijo, y esto se va a repetir 6 veces, en la antigua ley se decía tal cosa, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Yo digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero que llame a su hermano imbécil, ¿verdad? Es decir, que ahora lo que es sagrada no es solo la vida de la persona, sino los vínculos son sagrados. Los vínculos. El que mata un vínculo, el que rompe un vínculo, es como el que derrama sangre. ¿Por qué? Porque es como una sangría de las relaciones divinas, del gran nosotros. No puede haber comunión del gran nosotros divino, ni mantenerse, si uno rompe la relación. Esto es sagrado al Padre. Podemos pasar quizá, Padre, a la página 2. Sí. Para ir viendo rápidamente. Por las dudas, ¿qué pasaría si una persona se enojase con alguien que le ha hecho el mal? Efectivamente, bueno, lo que dice San Pablo es que no se ponga el día sobre tu ira. Claro. Y después está también el otro pasaje en que el Señor dice que, Mateo dice que si tu hermano peca contra Dios, y algunos sacan el contra Dios, entonces tienes que llamarlo. Si tu hermano no te hace caso, tienes que llamar a otro hermano, y si no, tienes que llamar a la comunidad. Y si él no hace caso y no se porta como hijo, tenerlo por gentil y publicano. O sea, no lo puedes tratar como hermano, pero bien educado, como vecino, pero no está viviendo como hermano. Y entonces también la corrección consiste en decirle al otro que no está viviendo como hijo. En eso consiste la corrección. Y también el pecado contra Dios es no hacer la voluntad de Dios, en los mandamientos y en lo pequeño. Y después, en el mismo Mateo, ahora, si peca contra ti, lo tienes que perdonar 70 veces 7. Y también algunas versiones han quitado ese si peca contra Dios. Y como que
homogeneizan cualquier clase de pecado. Hay pecados que son, digamos, que ocurren en la esfera moral, y hay otros que ocurren en la esfera teológica. Y a veces los de la esfera moral precisamente también hieren la esfera teológica, a Dios mismo. Son ofensa de Dios ciertos actos morales. Y además, lo que dice que es agradable a Dios no es el hombre, Dios dice. Y cuando Jesús dice que algo le desagrada al Padre, no le puede decir al hombre, bueno, no es tan así. No puede ser el hombre que dice, no es tan así, vamos a ser más buenos. Exacto. La segunda es la lujuria. Separa la sexualidad del amor verdadero, es decir, la separación del sexo y del amor. Es un sexo que, en vez de ser un accesorio del amor verdadero, se convierte en una especie de así como, yo que sé, se absolutiza el teclado y el ratón y se deja de lado lo principal. Los accesorios son lo más importante, que es el sexo, y el PC mismo, que es el amor, es nada. Eso es una absoluta locura. Es un delirio, en realidad. Hace un par de días me escribieron preguntándome sobre este texto de la post o de las bienaventuranzas, ¿sí? Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por las dudas, a veces uno pregunta, la pregunta era, padre, ¿qué significa? Que si uno se da cuenta como varón o como mujer respecto del varón, de la belleza femenina, de la atracción que implica sexual, que es algo incluso natural, bueno, ¿eso ya es pecado per se? No, eso no es pecado per se. El darse cuenta de la belleza del sexo opuesto, o del varón respecto a la mujer respecto del varón, no es pecado per se. Es hacerse la cabeza, diríamos en criollo, ¿no? Yo creo que se puede decir de esta manera, que si esa mirada despersonaliza a la mujer. ¿Qué significa? Que no la trata como persona. Eso es lo que dice, la desnudó con la mirada. Claro. Lo de los viejos verdes con la casta Susana. Es eso. Y Juan Pablo II, en las catequesis matrimoniales, dice que el marido puede mirar así a su mujer. En las catequesis de la sanación del corazón, la redención del corazón. Que algunos moralistas levantaron el grito al cielo, porque ellos dicen que en el matrimonio todo vale, ¿no? No. Si no está el amor, si no se busca... a mí me decía hace muchos años, en los años 80, en una parroquia del interior del Uruguay, una señora que venía a quejarse porque su marido veía pornografía, se excitaba con la pornografía y después quería hacer con ella lo que había visto en la pornografía. Claro. Bueno, ese es el adulterio. El mirar a su mujer como una hembra. Bueno, y aquí entonces dice, si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, arráncalo, sácalo, y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela. No sé qué. Y después viene el adulterio, da ocasión de ofensa al padre, y un hijo prefiere sufrir que a que el padre sea ofendido. Por eso ahí viene lo del divorcio, y los divorciados vueltos a casar. Claro. ¿Por qué? Porque pone a la mujer en ocasión de pecado con otro, y pone a otro en ocasión de pecado con su mujer. Y él también la deja y va con otra. Entonces, eso lo dice Jesús, que Moisés lo concedía por la dureza de sus corazones. Pero ahora eso tiene que ser de otra manera. Bueno, no vamos a entrar en el tema ese, a hablar de ese tema, ¿no? Pero yo lo entiendo así, que es no querer desagradar al padre y dar pie a que se lo ofenda. Y yo he conocido casos de esos, que la mujer es infiel y el varón siguió toda la vida célibe.
porque esa era su mujer. Los hijos de Dios no juran, son hombres veraces. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, no jurarás, sino que cumplirás al Señor sus juramentos. Yo os digo que no juréis, ni etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí. Viene como Jesús, no son negativos y rencorosos, y por fin viene una cosa muy importante, en que la nueva justicia supera la antigua. Habéis oído que se dijo, amarás al prójimo y odiarás al enemigo. Yo os digo, amad a vuestros hermanos y rogad por vosotros, para que seáis hechos hijos de vuestro Padre Celestial. Así hay que traducir. Para que seáis hechos hijos, porque nadie se hace hijo, ni por sus obras. Es el Padre lo engendra. Yo no me hago hijo de mis padres, me hicieron, mi padre es hijo mío. Hijo mío. Y esto sucede en el campo espiritual también, exactamente como en el campo natural. Es Dios el que nos engendra. Pero después nosotros tenemos que vivir como lo que somos. Y podemos elegir no vivir como lo que somos. Y entonces no podemos tampoco sentarnos a la mesa del Padre después, en la gloria. Ni podemos ir a meternos en un cuartito diciendo, este es el que está reservado para mí. Yo nací, no, disculpe, usted no se comportó como hijo. Este es para los que se comportaron como hijos. Los que vivieron de cara al Padre. Y si no saludáis más que... Dice, porque... para que seáis hechos hijos de vuestro Padre Celestial. ¿Qué es salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos? ¿Y quién es este sol y esta lluvia? Es el Señor. Ahora que estamos en Adviento, ¿verdad? Él es el sol que nace de lo alto y Él es el rocío que baja del cielo. Hay dos movimientos en el Adviento. Es lo que baja del cielo y lo que sube de la tierra, y el sol que aparece, ¿no? Y que es también algo semejante al orden cósmico independiente de nuestra voluntad. Como que Dios esta obra la está haciendo y nosotros tenemos que reconocerla y que tenemos que... ¿Cuál es la recompensa esa? Y ahora se abre el tema de la recompensa, que va a ser el de la tercera lección, que es como el centro de la recompensa. El mistoso. La recompensa va a ser el trato. No es algo que viene como un premio, ¿no? Ajá. No es un regalo o una felicitación o una buena nota. No, es el trato. El mistoso que va a ser el comienzo de la tercera lección. Aquí viene el gancho con la tercera lección. Si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de perfecto, de particular? ¿No hace eso también los gentiles? No una ley, sino una divina posibilidad. Y ahora viene el fin de esa segunda lección. Vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Y esto no es un mandamiento, no es que diga sean perfectos. No, es como un perfecto, como la revelación de una posibilidad. Dale porque podés. Tú podés porque vivís como hijo y porque el Padre te está engendrando. Entonces Él te da de su perfección por generación. Y por eso nosotros tenemos que vivir de cara al Padre y no de cara a los hijos, que es la tercera lección. Ni tu principal sea el Padre, le pongo yo el título, ¿no? A esta parte. Libertad interior ante el juicio de los hombres. Es decir, no vivir para que me alaben, pendientes de su alabanza, ni tampoco pendientes de que no me alaben o de que me ataquen. Es la octava bienaventuranza, bancándome también el desprecio, la ira, el menoscabo, el favoritismo respecto de otros, la exclusión. Sí. Entonces, si eso sucede con nosotros por ser hijos de Dios, eso es bienaventuranza. La recompensa del Padre es tratarnos como hijos. El trato mistos es mistos es la recompensa, es el precio del soldado, es lo que se le da a alguien de lo que se le debe, es el pago. Pero
el pago en las relaciones interpersonales es el tratar al otro como lo que el otro es, de acuerdo a un vínculo que yo tengo con él. Y tratar a la esposa por el vínculo que trato. Y acá, si yo me comporto como hijo, entonces vivo delante de Dios como padre. Y mi padre me trata como hijo, y eso es el mistos. Por eso, cuando traducen así el premio o la recompensa, dan lugar a lo que Kant le criticaba al Evangelio, que es una moral interesada, que actúa por una recompensa. Y no, actúa por nobleza de pertenencia, diríamos, por ser quien es uno en relación con el otro. Lo que yo soy en relación con Dios como mi Padre. Y que mi Padre es el creador del universo, y que mi Padre es el que envía a su Hijo, y mi Padre es el que en el Antiguo Testamento llamó a Abraham, y mi Padre, ese era mi Padre, yo ahora lo conozco. Y sé que es el Padre de Jesús, y que Jesús me enseña cómo complacer al Padre. Y esto está en el Sermón de la Montaña, y así ser hijo. Y en esta tercera lección también hay 3 partes. Porque viene la relación con los demás por la limosna, la misericordia. El emocine en griego es la misericordia. Digamos, es lo que uno le da al otro porque es una necesidad del otro. Y uno remedia la necesidad del otro, la misericordia. Por eso también Lucas, cuando dice sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial, Lucas dice sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y Pedro va a decir sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Son como sinónimos de esta perfección, la misericordia y la santidad, pero son como facetas de la perfección. Y después viene en el centro la oración y después el ayuno. Así que la relación del hijo con el padre, con el prójimo, con el padre en la oración y consigo mismo en el ayuno. En la misericordia, recibe la misericordia del Padre. Porque uno ve muchas veces la misericordia humana está muy contaminada por otros motivos. Yo doy limosna porque no quiero verme a mí mismo como tacaño, o porque no quiero que los demás me vean como tacaño, o no quiero porque que el poder me diga algo. Yo estoy metido en esa misericordia que tengo. Ezequiel Martínez Estrada, en la radiografía de La Pampa, dice que al pobre mucho se le ayuda para que deje de existir, porque se tiene miedo a la pobreza. Y entonces, tanta atención al pobre, es como una especie de decir, bueno, quiero serlo. Es una negación de la posibilidad de que yo lo sea. Y acá no, acá es que el Padre ve lo que yo necesito y me da lo que yo necesito. Y acá entonces dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, porque de lo contrario no tendréis retribución, mistos, tendréis trato de vuestro Padre como hijos. Vuestro Padre que está en los cielos. Y empieza Por tanto, cuando hagas limosna, elemosina, y cuando hagas misericordia, cuando remedies a alguien, no es solo dar dinero y plata, sino ir a visitar al enfermo o enterrar las obras de misericordia, corporales y espirituales. Y espirituales. No lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas o por las calles para ser honrados por los hombres. De verdad os digo que ya recibieron su retribución, su mistos. Tú en cambio cuando hagas misericordia, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que en secreto bueno, de nuevo acá traducen te recompensará. Y no, el apodosa y griego es te dará de sí. ¿Qué te va a dar de sí? Su misericordia,
su modo de ver la necesidad del otro, su capacidad de hacer lo que al otro le interesa y le parece, porque hay mucha gente que hace el bien más bien porque lo que a él le parece que el otro necesita. Y a veces le parece porque si le faltara tendría lástima de él, no por lo que es en sí mismo. Después viene la oración, que es que también el Padre en la oración, cuando uno entra en lo secreto, y la oración en secreto de cara al Padre. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. En verdad os digo que ya reciben su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, ¿no? Ahí ese aposento es no solo, yo diría que no es solo algo local, una habitación o el kiosquito cuando está cerrado o el lugar donde no me molesta. Algunos oran en el baño, pero es en tu espíritu, entra en ti mismo. Y digo, ensimismate, entra en tu espíritu y ahí se da el encuentro con el Padre. Y se da el encuentro con el Padre sin necesidad de hablar mucho. Me decía un sacerdote, ya anciano como yo, que cuando iba ante el Santísimo le decía al Señor, aquí tenés tu perro viejo. Y eso lo ponía a él en la actitud. Y eso era todo, como aquel también pastor del cura de Ars, ¿no? Y yo lo miro y él me mira. Sí. En esa sencillez del encuentro, ¿qué es lo que el Padre me da de sí? Me da de sí el mismo encuentro. Saberme hijo. O saberme yo, como los dominicanes, ¿no? Los perros del Señor, el perro viejo, que ha gastado su vida en el servicio del Señor y ahí está, que no puede mucho con sus huesos, ¿no? Y después viene la enseñanza del Padre Nuestro. Fíjense cómo esto es el centro geométrico de todo el Sermón de la Montaña. Es la mitad de la tercera lección. Y ahí, después que se nos ha hablado del Padre, se nos pone a hablar con el Padre. Porque es en ese hablar con el Padre, y son 6 deseos. 3 deseos relativos al Padre y 3 deseos relativos a mi ser hijo. Los 3 deseos del Padre, relativos al Padre, es que todo el mundo lo conozca como Padre y todo el mundo se convierta, entre en el reino y se convierta en hijo. ¿No? Y que se haga la voluntad del Padre, que todo el mundo lo haga, que venga el reino de Dios sobre la tierra, es el reino de Cristo. Venga tu reino. Lo que nuestros mártires gritaban, viva Cristo Rey. Es decir, que ellos, yo pienso que se asombraban de lo que estaban diciendo, que no lo habían hecho como una consigna o como algo que iban a gritar. Si yo pienso que voy a gritar cuando me maten, voy a decir no me maten. Si quiero premeditar algo. En cambio, esto yo creo que se asombraban de lo que salía de su boca. ¿Por qué era? Era el Espíritu Santo que se lo decía. Estás matando a un hijo de Dios. Claro. Estás matando a un rey. Estás matando el reino de Dios sobre la tierra para instalar un reino tuyo. Bueno, y después viene el Padre Nuestro, vienen las peticiones respecto de uno mismo. Primero, que perdone nuestras ofensas, como que nos dé el pan cotidiano. El pan cotidiano no es el pan de la mesa, ese ya sabe el Padre que tengo necesidad de él. Es el epiusios, es el sobrenatural. Está mal traducido. Claro. Es el epiusios, el que está por encima de la sustancia, es sobrenatural, el que me hace ser hijo, el que alimenta mi ser hijo, que es la Escritura, que es la Eucaristía, que es el Espíritu Santo mismo. Perdonen nuestras deudas, las que más ofenden al Padre son las de los hijos.
no nos dejes entrar en la tentación. Dicen caer, pero es entrar en la tentación, porque acá hay un movimiento correlativo entre entrar en la tentación significa salir de la condición filial. Es un entrar respecto de un salir. Y en el mismo acto que yo entro en la tentación, dejo de ser hijo. Es la tentación que me hace, digamos, cortar el vínculo con mi padre, comportarme como que no soy hijo, dejar de lado, venderle la primogenitura como un plato de lentejas. Si vosotros perdonáis, bueno, viene el perdón de los enemigos como el Padre perdona y como Cristo perdona, y líbranos del malo. Líbranos del malo. Porque es el demonio, no es el mal abstracto que después queda ahí vagando en lo indefinido. No es el malo. Líbranos del malo, que es el que me puede corromper. Y después viene el ayuno del cara del Padre. Cuando ayunéis, no andéis tristes. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu rostro. ¿Qué es el vencer a sí mismo la propia pasión? El apetito de comer es uno de los apetitos más impediosos. Por lo tanto, el que domina ese apetito, después domina más fácilmente los demás. Porque el que tiene la abnegación del hambre, ¿verdad? Tiene también la abnegación de las otras pasiones que son imperativas. Las dos principales, como dice Santo Tomás, las que son propias, comunes con el animal, el alimento y el sexo. Esas dos pasiones hay que gobernarlas por la castidad y por la moderación en el comer. Cuando ayunas, perfuma, no para que te vean, es como una especie de equivalencia o paralelismo con el comienzo, ¿no? De nuevo se retoma lo de no actuar para los hombres, de actuar de cara al Padre. Y después viene la cuarta lección, que tiene un tríptico al principio y un tríptico al final. Pero la parte primera, estamos en la página 3 ahora, sí, que es buscar primero ser y vivir como hijo, y lo demás se os dará por añadidura. El pequeño tríptico es, primero, la renuncia para obtener la riqueza, amor de los tesoros o tesoros de amor. No amontonéis limosna, tesoros en la tierra, donde hay polilla, etcétera, etcétera. El corazón gobierna la mirada, ¿no? La lámpara del cuerpo es el ojo, si tu ojo está, etcétera. Y después la seguridad de un hijo, no en el dinero. Acá está el dinero al principio, el periodismo de fin. Este es un tríptico que es una especie de sándwich, ¿no? El tema del dinero al principio y al fin, y en el medio lo de la mirada. ¿Dónde está tu codicia? Y después viene entonces buscar a ser como hijo. Lo demás viene por añadidura. Es el versículo 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os harán por añadidura, la comida y el vestido. Comentando esto, Kierkegaard dice que lo del vestido más bien va para las mujeres y la comida para los hombres. Está muy bueno. Me pareció ingenioso eso, ¿no? Que es algo que se le dice a la mujer y es algo que se le dice al varón. Pero en fin. Y después viene el otro tríptico, que es no acusar ni condenar, dejar de juicio al Padre, y podemos pasar de nuevo a la 4, sí, Padre. Sí. En ese no acusar ni condenar significa... Sí. Estoy compartiendo lo otro. Ahí voy. De no ponerse uno como juez, ¿no? De no darse cuenta de la maldad. Sí, ahí está. Sí. Y después de decir eso, ¿quién eres para sacar la brizna del ojo y tú tienes la viga? No condenar al otro, porque dejaron el juicio a Dios. ¿Ah? Eso no significa, por cierto,
no darse cuenta que el otro pudo haber obrado no como hijo, o sino como enemigo. No, por supuesto. Y si es un hermano, yo tengo que corregirlo. Claro, sí. Si ofende a Dios, sí, pero es ese afán de condenar, ¿no? Porque fíjese que lo que dice San Pablo, que hay que juzgar a los de adentro, a los de afuera los juzga Dios. Así que esto no impide el juicio del que se está comportando dentro de la comunidad. Claro. Luego, de repente sí, nos impide que nosotros juzguemos a los demás, a los que no son de la iglesia. Aunque no podemos impedir que veamos que son unas bestias, ¿no? Que no tengamos nuestros... pero yo creo que aquí el no condenar se refiere más bien a los hermanos, dentro de la fraternidad. Dentro de la fraternidad. Aun cuando veamos y corrijamos, pero hay un juicio adentro, pero el juicio versa sobre el ser hijo o no ser hijo. Yo creo que la condenación vendría por otro lado. Este es un sucio, o este es un avaro, o este no sé cuándo, pero sin conexión con el ser hijo, ¿no? Yo tengo que ver claramente, porque tengo que reconocer quién se porta como hijo y quién no. Claro. Yo no puedo, y por más que tenga una categoría. Leí ahora hace poco una cita de Pío XI, en que dice, hablando del martirio, lo busqué en qué encíclica lo dice, pero no lo encontré, y dice que se hace mucho mal en ese tiempo a los cristeros y la Revolución Española y todo, a los cristianos que vienen de afuera, pero dice que los principales daños son los de los obispos y sacerdotes que traicionan a la iglesia con sus comportamientos, ¿no? Claro. Y eso lo vuelve a repetir Benedicto en su viaje a Fátima, o en la vuelta de su viaje a Fátima, que es mucho peor la traición interna. Los hijos gozan de la certeza de escuchados, y viene la eficacia de la oración y la regla de oro. Y esto es como son consecuencias, es otro trigo, ¿no? Tríptico, vamos a decir. Al final de esa centralidad de vosotros buscad el ser hijos y lo demás viene por añadidura. Ya sabe el Padre lo que necesitáis. Y no os distraigáis con cosas secundarias, dejate mirar al otro y cuidate vos. Que cada uno atienda su juego, como dice el autor pirulero, ¿no? y por fin viene la quinta lección, es ¿quién es hijo? ¿Y quién no es hijo? Y vienen esos criterios de discernimiento. A ver, sí, criterio de discernimiento. Los hijos auténticos toman las decisiones justas, aunque sean arduas. Entrar por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y a la perdición de la condición filial. Esta es la perdición. Y son muchos los que entran por eso. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. ¿A qué vida? A la vida divina. Y a la vida eterna, al abrazo del Padre. Y pocos son los que nos encuentran. El amor es exigente, decía Juan Pablo II en la Carta a la Familia. Porque el amor del Padre es exigente. Hay que ver al Hijo en la cruz. Hay que ver al Hijo en el huerto. Es un amor exigente. Y que parece que es un desamparo. Pero no es un desamparo. Es saber que si somos hijos, estamos en manos del Padre. Si Él nos quiere entregar a los enemigos, nos entrega. Y nos entregamos nosotros porque Él nos entrega. ¿No? Y reconocemos en los hechos. Dios habla en los hechos. El Padre nos habla con hechos. Tal cual. A veces nuestros hechos nos sustraen a la acción del Padre. Después viene, los falsos hijos son falsos profetas. Dicen ser hijos y se lo creen,
¿Cómo discernirlos? Como el corazón y la conciencia son invisibles, hay que mirar sus obras de sus palabras. Entonces, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero dentro de ellos son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Frutos de filialidad. ¿Cuál es la relación de este con Dios Padre? Se comporta como hijo. Es decir, y enseña, en el caso de la iglesia docente, enseña lo que Cristo enseñó o quiere reinventar lo que Cristo dijo. Claro. Por sus frutos lo conoceréis. Entonces, por lo que hacen también. Es decir, toleran al incestuoso dentro de la comunidad. ¿No? Al maníaco sexual lo toleran, o como San Pablo dice, apártenlo. Y lo reta a la comunidad diciendo, pero esa condescendencia de ustedes contra respecto a esta persona que está acostándose con la amante de su padre, aparten de la comunidad ese hombre. ¿Eh? La manzana podrida pudre un cajón. Y herejía consentida la religión. Hemos visto podrirse cajones por consentimiento de las herejías. Muchísimos. Y después los verdaderos hijos hacen la voluntad del Padre. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acá está. La moral cristiana es esta, vivir como hijos, de cara al Padre. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces lo declararé, jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Esta palabra en la Escritura y en el Nuevo Testamento es terrible, ¿no? La iniquidad, según San Juan y según la iniquidad es el desconocimiento de la ley de la voluntad del Padre y de la ley del amor. Esa es la iniquidad, porque la ley del Evangelio es no la ley del Sinaí, de los 10 mandamientos, está incluida, pero vivida como hijo, asumida en clave filial, porque esa es la voluntad del Padre. Y después, las otras cosas que no están determinadas, hacer lo que dice Jesús, tercera parte, de nuevo esta estructura terciaria, ¿no? Trina. Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, las palabras del Hijo, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron las torrentes, etcétera, ¿no? Y el que no es como la casa sobre arena. ¿Qué casa? La casa de la vida filial. Esto me hace acordar de lo que dice San Pablo en la 1 Corintios capítulo 13, al principio, esos 3 primeros versículos. Palabra, pensamiento y obra. Aunque sean maravillosas mis discursos y no sé cuánto, y yo tengo una inteligencia estupenda y conozca misterios, pero si no tengo caridad, si no tengo caridad filial, si no amo al Padre, si no estoy de cara al Padre, y mis obras lo mismo, entregar todo lo que tengo a los pobres y echar mi cuerpo en las ramas, quemarme vivo para protestar, si no es por caridad tampoco, nada son. Es eso, de que se pretende agradar al Padre de manera que no se le agrada, al contrario. Porque todo lo que no está, digamos, de acuerdo a lo que enseñó su Hijo. Y bueno, y fíjese que termina en que la gente se extraña de esto, la multitud se extraña. Sucedió que cuando acabó estos discursos, la gente se asombraba de su doctrina, se asombraba en el sentido negativo, lo que pasa también en la sinagoga de Cafarnaúm. Cuando él empieza la primera vez, se extrañaban de su autoridad, de su doctrina. ¿Por qué? Porque enseñaba en propia autoridad y no remitiéndose a los rabinos. Porque Jesús ya le reprocha a esos rabinos que se apartaban de la Escritura, era el Talmud y la Mishnah.
que de repente en el mundo judaico, me lo han dicho judíos, que para ellos es más importante el Talmud que la Torá. Es decir, es el hecho más importante para la vida. Y después viene, curiosamente, después de terminar el Sermón de la Montaña, cuando él bajó del monte, esto tiene que ver con el sermón. Una gran muchedumbre, y un leproso se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él, digamos, dice que extendió su mano y lo tocó. En el pasaje de Marcos dice que él se agitaron sus entrañas, ¿no? Como que por misericordia, por pena, vio y reconoció que si quiere puede limpiar. Tenía fe este hombre. Tenía fe para pedir y recibir gracias. Pero ¿qué pasa enseguida? Y al instante quedó limpio de su lepra. Y Jesús le dice: pero no se lo digas a nadie, sino vete y muéstrate al sacerdote. Presenta tu ofrenda que prescribe Moisés. Para que así. Y él va y se lo dice a todo el mundo. Es que hay que tener fe para obtener gracias de Dios, pero hay que tener más fe para obedecer lo que Dios quiere. Y, ¿verdad?, hacer lo que Jesús le manda. Vivir como hijo es como, eso termino yo con uno. Vivir como hijo es como curarse de una lepra. No basta tener ahí está, tener para alcanzar milagros. Ahí se pone un poquito más, ahí es más claro. Si no se tiene fe para obedecer, los hijos de Dios son engendrados en la obediencia. La obediencia respecto del Padre, ¿no? Respecto del Padre, sí. Y a Cristo. Cumplir lo que Cristo dice. Es decir, esas cosas que tenemos que hacer de más, que fue diciendo, y todo lo que le dice, y perdonar a nuestros enemigos. Qué riqueza que tiene este sermón, ¿no? Usted decía al principio que es como el centro del Evangelio, el centro de la enseñanza evangélica. Impresionante. Pero hay que entonces entender bien lo que es algunas palabras bíblicas. Había un rabino que le reprochaba a los teólogos católicos que tomaban la Biblia y después pensaban desde afuera con sus categorías sobre la Biblia. Y dice que no, que la Sagrada Escritura hay primero que aprender su lenguaje y después pensar con eso, como eso. Entrar en el pensamiento, ver las palabras, como el sentido que tienen, que le quiso dar el autor sagrado y le dio a esas palabras: la justicia, el reino, la misericordia, la recompensa, ¿no?, la bienaventuranza. Bueno, padre, un placer enorme, un gusto muy grande. Gracias por compartir todo esto. Obviamente usted tiene ya mucho tiempo de meditación sobre este texto, de oración, de estudio, pero el haber digerido, deglutido esto y desmenuzado, a uno ya le sirve mucho más para poder comprenderlo. Padre, el Señor me dio a escribir 5 libros sobre el Sermón de la Montaña. El anuncio del Sermón de la Montaña, que es esta visión general; las bienaventuranzas, que son el exordio; el Padre Nuestro, que es el corazón; el vivir de cara al Padre, que es, digamos, como la clave interpersonal, y entrar en ese nosotros divino humano. Y por eso lo que hiere los vínculos de un miembro de nosotros con otro, los hiere a todos. Claro. Y por fin salió el sembrador a sembrarse, que aunque está en Marcos, pero ahí se ve bien claro que el sembrador sale a sembrarse a sí mismo, que la semilla de los hijos es Jesucristo y su palabra, que creer en él, ¿verdad?, que su palabra, porque él lo dice en la parábola cuando se la expresa a los discípulos, que lo que siembra el sembrador es la palabra, y la palabra es la palabra del Padre, que se dice a sí mismo en su Hijo.
¿no? Y ahí podemos ir hay como una especie de paralelo con el prólogo de San Juan, el verbo, la palabra. Claro. Le dio el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios a los que creen en su palabra. Exacto. Bueno, padre, muchas gracias por todo el tiempo. Le agradecimos muchísimo, ¿no? Un gusto enorme. Bueno, gracias a usted, padre, por el trabajo que se ha dado y que se va a dar con la elaboración de esta, ¿cómo le dicen? La edición del video. Sí. Bueno, saludos a todos los hermanos. Déjenos su bendición, por favor. Muy bien, y yo creo que nos podemos despedir con la oración del Padre Nuestro. ¿Qué le parece, padre? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque así vamos a celebrarlo como hermanos todos y que pedirle al Padre que nos refuerce nuestra conciencia. Ahora vienen persecuciones y cosas. Saber que nos tenemos que ayudar entre los que vivimos como hijos y que esa es que en la caridad hay grados y el primer grado es con los nuestros, como lo dice San Pablo. Vamos a amar a todos, pero con prioridad a los de la casa del Señor, la casa de Dios, a la familia, a los que viven como hijos. Perfecto. Nos ponemos en tu presencia, Padre, y te agradecemos que tu Hijo nos haya dado estos deseos filiales para hablar contigo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, el que nos hace hijos. Perdona nuestras ofensas, las que más te duelen, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes entrar en la tentación y líbranos del malo. Amén. Gracias, Padre. Un abrazo muy fuerte. Como yo me despido, Padre, cambio y fuera. Cambio y fuera. Chao, chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.